En el video de hoy continuamos con la tercera parte de Juan 1.1. Vamos a utilizar en amorfosintaxis cómo los trinitarios esgrimen. Y estoy hablando de Daniel Wallace y Daniel Steffen. Este libro lo pueden adquirir en Amazon y en las redes sociales en PDF. Lo pueden conseguir, Sintaxis del Nuevo Testamento, por Daniel Wallace y Daniel Steffen, segunda edición, con apéndice. Aquí está. Biblioteca Teológica Vida. Aquí lo pueden ver. Y en la página 181, estos dos trinitarios, estos dos herejes, página 181 y 182, acerca si Zeus es el sustantivo Dios. Voy a hacer esta salvedad. O sea, este sustantivo es Dios en griego. Dios. Este sustantivo es un sustantivo de caso nominativo masculino singular que aparece en la tercera oración. La tercera oración dice de esta manera: Kai Zeus en Hologos. Esta es una conjunción correlativa. Este es el sustantivo Zeus, nominativo, masculino singular. Este es el verbo, lo voy a decir por aquí, imperfecto, que en algunas traducciones se traduce como existía, era o estaba. Es un verbo imperfecto de tercera persona del singular. Y el artículo, el verbo o la palabra. Artículo nominativo, singular masculino, sustantivo, nominativo, masculino singular. Kai Zeus en Hologos. ¿Dónde está el problema? Daniel Wallace y Daniel Steffen esgrimen que este Zeus, Dios, imaginariamente, aunque no aparezca en el griego el artículo determinante, el artículo definido, aquí que no antecede al sustantivo Zeus, es definido. En la página 181, a priori, la página 181, dice: después que Cowell, muchos tomaron Zeus, la palabra que dibujé, ¿no?, como definido. La palabra era el Dios, así que se debe traducir y el Dios era el verbo o la palabra, como sustantivo definido. O sea, que este es un sustantivo definido, según Cowell. Y Daniel Wallace y Daniel Steffen tomaron de Cowell. Cowell parece que no sabe nada de griego. Dice: Dios, Zeus, tiene dos menciones definidas. El argumento es que la primera mención de Dios es articular definida. ¿Por qué digo esto? Miren, ¿por qué digo esto? Vamos a borrar aquí. Y en la segunda oración de Juan 1.1, donde dice Hologos en prostonseón, Kai Logos en proston seón. Muy bien. Y el verbo estaba o existía hacia el Dios. Dice aquí el libro dice aquí que es que la primera mención de Dios, el Padre, este Zeus, es aplicado al Padre, no al Hijo. La mención de Dios es articular y definida. Este artículo de caso acusativo y este sustantivo de caso acusativo, nominativo singular, masculino, es aplicado al Padre. Pero en la tercera oración, esta es la segunda oración. Esta es la segunda oración. Y la tercera oración es Zeus en Hologos.
¿Ok? Como no tiene artículo, como aquí tiene el artículo en la segunda oración aplicado al Padre, él, la palabra estaba hacia o con o antes, según la BTX, el Dios debe ser articular también aquí, como definido. Fíjense el disparate, cómo estos grandes gramatólogos se dejan influenciar por doctrina. Cualquier profesor de griego clásico, que no tengan prejuicio, que no sean religiosos, no sean de ninguna institución religiosa, ni bautista, ni metodista, ni testigo de Jehová, ni evangélico, ni pentecostal, ni católico, cree esta mentira. Sigue diciendo Daniel Wallace y Daniel Stephen, no tiene el artículo porque es predicado nominal. Antes del verbo copulativo, seos, nuevamente, seos es un predicado nominal o complemento predicativo. No tiene artículo. Por eso que la traducción de Nuevo Mundo lo pone un Dios. Era la palabra. Porque un predicado nominal, cuando anteceda a un verbo copulativo, cualquier tipo de verbo copulativo, es indefinido, puede ser indefinido. No es necesario poner el artículo indefinido un o ponerlo. ¿Ok? Pero ellos, como quieren defender algo indefendible, como Juan 1.1, cae seos en un logo y hacen el predicado nominal definido, va en contra de la gramática. Entonces sigue diciendo en la página 182, sobre la regla, porque la regla de Ernest Kampmann Cowell comienza en la página 179, admitiendo disparates y disparates. Dice, no tiene el artículo porque el predicado nominal, ya habíamos dicho eso, a priori, antes del verbo copulativo, gramaticalmente Juan puede distinguir entre el sujeto y el predicado nominal con el artículo solamente con el sujeto. En otras palabras, la única manera para no confundir, mejor dicho, a sus lectores en cuanto a cuál palabra era el sujeto, era usar el artículo con palabra y no con Dios. Además, con el artículo Juan habría declarado una preposición convertible, el Dios igual a la palabra y la palabra igual a el Dios, en vez de declarar que la palabra era divina. Claro, lo que ellos no explican aquí en este libro, que hay traducciones trinitarias, que el término seos, nuevamente, seos, o seos, como usted quiere fonéticamente, puede ser igual a divino. Hay varias traducciones que lo traducen como divino, como cualitativo, o como la Biblia Israelita Nazarena, que traduce seos como atributivo, como poderoso. Seos por poderoso. Muy bien. Volviendo al tema. Si Daniel Wallace y Daniel Stephen obligatoriamente quieren hacerle creer a sus adeptos, a sus seguidores, a sus alumnos, que el sustantivo Dios debe tener el artículo definido porque la segunda lo tiene aplicado al Padre, el Padre, la palabra estaba hacia él, artículo él definido, entonces el artículo él definido debería venir y el Dios era el verbo. Eso es una doctrina completamente fallida. Gramaticalmente eso no existe ni en el griego clásico, ni en los estudios gramaticales de seminarios de griego 1, griego 2 y griego 3. Ni existe ningún gramatólogo que sea neutral que hable sobre la gramática pésima esta de Ernest Kampmann Cowell. Ahora, vamos a pensar que sea cierto eso. Vamos a pensar que Daniel Wallace y Daniel Stephen tienen
la razón. Miren cómo se contradice. Segunda de Corintios 4:4 es un texto muy discutido y un texto que Pablo califica a Satanás, el diablo, como el Dios de este siglo. Cuando usted va, por ejemplo, a cualquier interlineal griego-español, aquí tengo la interlineal del texto mayoritario, Nuevo Testamento, interlineal griego-español, traducción de los manuscritos bizantinos, texto mayoritario con las variantes más significativas del texto recepto. Y en paralelo con las versiones, versión Reina Valera 1909 y la versión Reina Valera independiente MAB 2012. Aquí está. Esto es una interlineal que también la pueden conseguir. ¿No ves? Interlineal que utiliza la cristiandad, los trinitarios, no los testigos de Jehová. Esta literatura no es de los testigos de Jehová. Esta literatura no es de los testigos de Jehová. Muy bien. Cuando usted va al griego, cualquier interlineal, el texto de Nestle Aland, el texto de Westcott y Hort, el texto, la interlineal de griego español César Vidal, la interlineal de Gisela Trujillo, el Satame, Irene Fulker, griego español también, la interlineal griego español de Francisco La Cueva, el texto griego de Westcott y Hort, el texto griego de Tischendorf, todos estos textos interlineales que menciono, pueden buscar 2 de Corintios 4:4, 2 de Corintios 4:4. Cuando usted va al griego dice Hos, Seos, Ton, a Ionos, el Dios de este siglo, el Dios de esta era. O sea, Ionos se puede traducir como era de tiempo, siglo o eternidad. ¿Ok? El Dios de este siglo, el Dios de esta era o el Dios de esta eternidad, aplicado a Satanás, el diablo. Lo curioso es, voy a borrar aquí, lo curioso es que en Juan 1:1, Ton, Seón, tiene artículo antecedido, un artículo acusativo, masculino singular. Pero en 2 Corintios 4:4 aparece aplicado al diablo, artículo nominativo singular masculino, acompañado de sustantivo nominativo singular masculino, Seos, Joseos. Y lo interesante es que aquí entre corchetes, este artículo determinado antecede a Seos. O sea que el texto dice el Dios de este siglo, o el Dios de esta era. Podemos entender porque Satanás, el diablo, se le aplica el sustantivo Dios y le antecede un artículo determinado, sea el Dios verdadero, sea el Dios ontológico intrínseco. Porque ellos dicen que Kamal Cowell obligatoriamente, o Daniel Stephen dice que obligatoriamente la tercera cláusula es 1:1 y el Dios era la palabra. Entonces yo puedo entender también que Satanás es una trinidad, pertenece al Dios ontológico del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay 4 personas que subsisten en el Dios ontológico. Se dan cuenta de las mentiras, se dan cuenta de los disparates, que esta doctrina no se sostiene. Los Herman Cowell no se sostiene con la Biblia. Todo es una mentira. Estos hombres le están mintiendo descaradamente a ustedes. Abran los ojos. Entonces, en 2 Corintios 4:4, Satanás es el Dios verdadero. Satanás es el único Dios verdadero. Satanás es el Dios ontológico de la Santísima Trinidad. Espero que este video le abra los ojos a ustedes, razonen, mediten en lo que he analizado aquí con ustedes mediante la morfosintaxis griega. Comparte el video y nos veremos en la 4ª parte de Juan 1. Hasta luego.